Psicobiografías. Franco Basaglia. Franco Basaglia, Venecia, 11 de marzo de 1924, Venecia, 29 de agosto de 1980, fue un psiquiatra italiano conocido por su denuncia pública de las condiciones deplorables e inhumanas de los manicomios. Se cuenta entre los psiquiatras más influyentes del siglo XX en Italia. Tras haber liderado un movimiento intelectual y político en salud mental y propugnar la paulatina clausura de hospitales psiquiátricos italianos desde 1978, fue promotor e iniciador de la promulgación de la Ley 180, que prohíbe en Italia la internación de personas en contra de su voluntad, y fundó el movimiento Psiquiatría Democrática. Además, y aunque él mismo no usaba ese término, se le consideraba el máximo representante del movimiento antipsiquiátrico de su país. Franco Basaglia fue el segundo de los 3 hijos de una familia acomodada de Venecia. Creció en el barrio de San Paolo, donde realizó sus estudios secundarios. Ingresó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Padua en 1943 y durante su época estudiantil fue muy activo en el movimiento clandestino antifascista. Delatado por un compañero, fue arrestado en 1944 y sin derecho al debido proceso tuvo que permanecer en la cárcel hasta que finalizó la guerra. Encierro que, según él mismo relatará más tarde, influyó tempranamente en su postura sobre la ilegitimidad de la reclusión obligatoria y la privación de libertad como formas de tratamiento psiquiátrico. Desde 1950 trabajó en la clínica psiquiátrica de la Universidad de Padua, que dirigía el profesor Belloni, y en 1952 obtuvo su título de especialización en enfermedades nerviosas y mentales, denominación equivalente a la de psiquiatra. Al año siguiente contrajo matrimonio con Franca Ongaro, quien desde entonces se llamó Franca Basaglia o Franca Ongaro Basaglia, y tuvieron 2 hijos, Enrico y Alberta. A partir de 1958 ejerció la docencia en esa misma universidad, pero solo por un breve periodo. Interrumpió su carrera académica en 1961, trasladándose a Gorizia, donde asumió la dirección del hospital psiquiátrico local al descubrir el tratamiento carcelario que recibían los pacientes internos y los dolorosos procedimientos de muy dudosa eficacia a los que eran sometidos. Afianzó su compromiso con la democratización de la psiquiatría, la humanización de sus métodos y procedimientos. Los desarrollos de Maxwell Jones acerca de las comunidades terapéuticas tuvieron influencia en su concepción de la locura, que para Basaglia era una enfermedad resultante de la marginación económica. La psiquiatría académica, sus progresivos avances teóricos en psicopatología e incluso la práctica en las clínicas universitarias en Italia se encontraban completamente divorciadas de la realidad de los manicomios, los asilos para alienados y otras instituciones de encierro similares. Además, estas instituciones generalmente estaban a cargo de médicos de menor prestigio y de bajo nivel de especialización. En ese sentido, hay quien ha visto como un fracaso en la vida de Basaglia este giro brusco desde la docencia en Padua a su ejercicio profesional en el manicomio de Gorizia. Al llegar a Gorizia, pronunció un discurso muy famoso dirigido al personal del hospital. Una persona con una enfermedad mental entra en el manicomio como persona para convertirse allí en una cosa. El paciente, en primer lugar, es una persona y como tales deben ser considerados y atendidos. Y nosotros estamos aquí para olvidarnos de que somos psiquiatras y para recordar que somos personas. Franco Basaglia, 1961. Más tarde se trasladó a Trieste, también como director del hospital, y realizó allí muchas reformas. Estableció talleres creativos, actividades artísticas, cooperativas de pacientes para la venta de productos, manufactura propia, pero también organizó trabajos de aseo, manutención y asistencia dentro del hospital remunerados para facilitarles a los internos acceso digno a sus propios recursos financieros. Instaló el sistema del hospital abierto, donde por primera vez los pacientes podían salir del manicomio a la calle, actividades al aire libre en sus casas,
entregó a los pacientes derecho a voz y voto para diseñar soluciones y decir en asambleas diversas cuestiones sobre el manejo y administración del hospital. Pronto radicalizó su postura. Ya no se trataba simplemente de mejorar las condiciones, sino directamente de promover la clausura definitiva de todo tipo de institución asilar, para que los pacientes recuperaran soberanía sobre sus vidas y libertad de acción. A cambio de los manicomios, los que había que ofrecer, según planteaba Basaglia, era una red de servicios de ayuda. Organizó actividades terapéuticas en espacios, comunidades abiertos y demostró la inutilidad tanto del asilo clásico como el encarnizamiento farmacológico en el tratamiento de la locura. En Goziria, hasta 1968 en Parma en los 2 años siguientes, y en Trieste hasta el año anterior a su muerte, de manera militante y tenaz, Basaglia dedicó su vida a lograr que los locos fueran tratados como personas plenamente legítimas y recibieran atención de manera ambulatoria y en hospitales generales, aboliendo la internación obligatoria en los manicomios e instalando en su lugar redes de apoyo con ayuda profesional y comunitaria. Trieste se convirtió en 1973 en una zona de experimentación de este modelo y pronto fue el centro de interés para psiquiatras, médicos de otras especialidades, psicólogos y profesionales de las ciencias sociales que concurrían desde distintos países a ver lo que ocurría en este centro piloto. Basaglia fundó en este mismo año el movimiento de psiquiatría democrática, dedicado no solo a la producción intelectual y teórica o al desarrollo de modelos de salud pública, sino directamente a la conquista política. El objetivo de cerrar las instituciones psiquiátricas. En 1977 el movimiento liderado por Basaglia se apuntó un triunfo, logrando el cierre del hospital San Giovanni de Trieste, y el 13 de mayo de 1978 el Parlamento italiano aprobó la Ley 180, que reformaba radicalmente la gestión de la psiquiatría y prohibía el encierro de pacientes psiquiátricos en contra de su voluntad. En las múltiples actividades que se desarrollaron en el San Giovanni, destaca el laboratorio artístico en el que participaban los internos, la gente de la comunidad, los vecindarios, los estudiantes, personal del hospital, bajo la dirección del artista plástico Vittorio Basaglia, primo de Franco Basaglia, que había acudido a colaborar con él. En este laboratorio se construyó un caballo de papel maché de dimensiones gigantescas, cuyo vientre estaba relleno con los deseos de los pacientes. Lo llamaron Marco Caballo, y con él irrumpieron derribando los muros del portal de San Giovanni en la marcha por la ciudad, donde Franco Basaglia, en conjunto con los pacientes del manicomio que dirigía, exigían su clausura definitiva. Los habitantes de cierta edad aún recuerdan que en Trieste la marcha de Marco Cavallo, y en Italia se transformó en un símbolo del movimiento que ha perdurado por más de 40 años. Basaglia estaba convencido de que los manicomios eran instituciones que no se podían reformar, pero era necesario destruirlos completamente, devolver la libertad a los pacientes y diseñar un sistema de ayudas completamente nuevo. Y así lo expone en un artículo que surgió como su respuesta a un cuestionamiento enviado por el psiquiatra suizo Christian Müller a los psiquiatras más influyentes de Europa, y que Basaglia publicó después bajo el título de la utopía de la realidad. La idea de Müller era que los psiquiatras describieran con sus respuestas un servicio psiquiátrico ideal para una población abstracta de 100.000 habitantes y publicar los resultados de la revista suiza de psiquiatría social. Basaglia declinó contestar el cuestionario, considerando además de que era un absurdo diseñar programas para la población abstracta, con independencia del conocimiento concreto de sus necesidades. En cambio, se extendió sobre las razones por las que pensaba que había que terminar con la institución psiquiátrica de raíz. Si esta relación de dominación en la base entre hombre y hombre, ¿cómo suponer que la relación terapéutica entre médico y paciente está exenta del componente de clase implícito en toda relación social?
y como hasta la profilaxis psiquiátrica, si uno de los lugares más nocivos para la salud del ciudadano es la institución médica, hospitales, ambulatorios, dispensarios, centros de higiene mental, donde rigen todos los niveles, la relación de dominio y abuso implícita en la estructura de nuestra sociedad desde el momento en que las instituciones creadas y programadas por la prevención primaria, secundaria y terciaria son las mismas reproductoras de la enfermedad. La prevención no sirve más que para confirmar la función de las instituciones como instrumentos de control a través de la enfermedad, que por lo tanto serán alimentadas en vez de curadas. Basaglia de 1972. Aunque diversos sectores de la psiquiatría institucional académica se lo criticaba por la supuesta utopía e impracticabilidad de sus planteamientos, lo cierto es que esa crítica se debilitaba sola, puesto que el aporte de Basaglia estaba muy lejos de ser puramente teórico. Se criticaba la psiquiatría, su crítica a la psiquiatría era más radical y consistía en una lucha tenaz por la puesta en práctica de sus propuestas de desinstitucionalización y democratización de la atención psiquiátrica. A lo mejor, por esta absurda obstinación ha sido etiquetado por los colegas franceses de politiquiatra y como inmaduro afectivo. Sin embargo, mi politiquiatría o mi inmadurez afectiva no me impiden actuar, aunque sí con enormes dificultades en el plano práctico. Estoy dirigiendo una institución hospitalaria que sirve a un área de 300.000 habitantes. No me retiro al mundo de las ideas o de las abstracciones, sino que trato lo posible entre realidad e ideología de individualizar las necesidades de la población que debería asistir. La lucha y las dificultades que encuentro en esta acción son la única confirmación de la validez de lo que vengo sosteniendo. Las fuerzas más retrógradas y moderadas nos impiden prácticamente actuar y no pueden comprender cómo y por qué tantos jóvenes provenientes de diversos países europeos vienen a trabajar a Trieste con el intento de transformar la realidad institucional y su función dentro del sistema social. La defensa habitual es sostener que quizás en Italia las cosas están peor que en otras partes, pero he visto manicomios suizos, franceses, alemanes, ingleses y todos tienen la misma cara porque cumplen todos la misma función social. Le agradezco por haberme dado la oportunidad de aclarar algunos puntos de los que sostengo y he sido muchas veces mal entendido. Consideré cuanto he precisado aquí un poco conscientemente, como mi respuesta a su formulario ha tenido en cuenta al mismo tiempo el programa del área de Trieste, donde estoy tratando de actuar con la conciencia constante de los límites sociales y políticos y cada acción técnica inserta en un país occidental, europeo, americano, de lo que implica Basaglia, discurso teórico de Basaglia. En noviembre de 1979 dejó la dirección de Trieste y se dirigió a Roma para asumir el cargo de coordinador regional de los servicios psiquiátricos en Lazio. Basaglia falleció en su casa en su ciudad natal, siendo aún relativamente joven. A los 56 años se vio afectado por un tumor cerebral de desarrollo rápido que en solo 2 meses le condujo a la muerte. Sus restos reposan en Venecia, en el cementerio de San Michele. La ley 180 de 1978. La lucha de Franco Basaglia a favor de la libertad de los pacientes psiquiátricos adquirió un carácter fuerte político que se convirtió en un verdadero movimiento social. Basaglia buscaba cambios legales precisos e hizo que la lucha se convirtiera en parte del ideario de la izquierda italiana. La ley 180, que a día de hoy se conoce como Ley Basaglia, fue aprobada en mayo de 1978, suponiendo un antes y después en el trato de los pacientes psiquiátricos en el país. La Ley 180 italiana constituye el primer texto legal a nivel mundial en el que se reconocen y establecen los derechos para las personas con trastornos mentales. Tras 4 décadas de haberse aprobado, a pesar de haber suscitado varias controversias,
esta ley sigue siendo vigente en Italia. Los cambios que esta ley introdujo no solo iniciaron un proceso de deshospitalización de los pacientes con trastornos mentales, sino que se ha supuesto una mejora en el trato y recuperación de las personas con padecimiento físico. En consecuencia, esta ley del hecho de que Italia sea el país desarrollado con menor número de camas hospitalarias por habitantes destinadas a cuadros psiquiátricos, también es el país italiano en el que mayor cantidad de centros de intervención social tiene, con apoyo estatal en su financiamiento y participación de los propios pacientes en su gestión. La ley Basaglia estipula el cierre gradual y sostenido de los hospitales psiquiátricos y prohíbe la construcción de nuevos hospitales psiquiátricos. Esta ley ha sido aplicada con éxito, especialmente en los primeros 20 años en los que se consiguió eliminar más de 90.000 camas psiquiátricas. En el mismo texto prevé la apertura de pequeños departamentos para la hospitalización dentro de los hospitales generales, así como también la oferta de centros de acogida u otros centros para personas que no estén en condición de vivir solas. El servicio público mantiene el deber de garantizar los cuidados en el área de salud mental a las personas que lo requieran, aunque los pacientes tienen derecho a rechazarlos, puesto que la ley Basaglia establece que todo tratamiento debe ser terapéutico y voluntario. Esto no quiere decir que no haya internación forzada en algunas excepciones, pero en caso de darse están estrictamente limitadas y son consideradas situaciones límites en las que peligra la vida del paciente a corto plazo. Su obra. Aunque la cantidad de libros y artículos de su autoría es apreciable, la principal obra de Basaglia no es su producción intelectual de texto, sino la práctica política a través del movimiento que llamó psiquiatría democrática. Su obra consistió en convertirse en centros de apoyo los sitios que hasta entonces habían sido lugares de encierro, tratamientos inhumanos y medicación forzosa, promoviendo el desmantelamiento de la infraestructura médica de los manicomios para convertirlos en el centro de acogida, de encuentro y creación cultural. Su propuesta fue esencialmente permitir la autodeterminación de los internos, reintegrarlos en una vida digna, sin cautiverio, y su consigna básica, la libertad es lo que sana. En su época universitaria en Padua, tan pronto como se graduó y mientras ejerció allí como profesor asistente, comenzó a publicar una gran cantidad de artículos sobre los más diversos temas de la clínica psiquiátrica. El mayor número de publicaciones académicas está orientado a la descripción de entidades clínicas en la psicopatología. Por su interés en este primer periodo se orienta marcadamente a conciliar sus ideas filosóficas con la psicopatología. Minkowski, con su idea de permitir cierta permeabilidad que permita el flujo del conocimiento científico hacia la interpelación filosófica en psicopatología, resulta para Basaglia un interesante modelo. Así que, aunque compartió muchas de las tesis antipsiquiátricas de Lane, Basaglia proponía de un comienzo algo distinto: explorar la posibilidad de ir más allá del esquematismo que caracterizaba a la psiquiatría organicista, pero sin necesidad de partir de una negación absoluta de la contribución que la psicopatología podía hacer. La idea que impregnó todos estos artículos escritos en Padua fue la de encontrar un puente permanente entre la antropofenomenología y la psicopatología. De manera paralela a su ejercicio práctico como director de hospital en Gorizia, prosiguió con su producción científica e intelectual. Participaba activamente en las conferencias y congresos nacionales e internacionales de psiquiatría y psicoterapia y de neurología. En 1962 viajó a Alemania para participar en el Congreso Internacional de Psicoterapia realizado en Wiesbaden. Y en 1964 viajó en 2 oportunidades a Londres para asistir al 7º Congreso de Psicoterapia en Londres y luego el primer Congreso Internacional de Psiquiatría Social. Este último encuentro se presentó una ponencia crucial titulada La destrucción del hospital psiquiátrico como un lugar de institucionalización, que es un escrito pragmático. Además, desde 1965 se escribió como editor corresponsal de la revista existencialista en Nueva York, Journal of Existentialism,
En 1967 editó y compiló un volumen, el volumen que es La Psiquiatría, reimpreso en 1973, y en 1968 aparece la obra La Institución Negada, la obra clave que le permitió poner la experiencia de Gorizia en la discusión política y en el foco de la crítica internacional. Este libro alcanzó una difusión apreciable. Hasta 1972 la venta había alcanzado unos 60.000 ejemplares. Las propuestas de Basaglia ya eran levantadas por la mayoría de los grupos y partidos de la izquierda italiana. Libros y publicaciones. Basaglia Franco, la institución è negata. Milano, Baldani, Castodoli, Didalai, 1968. Ediciones en castellano, La institución en la picota. Buenos Aires, encuadre 1974, La institución negada. Barral, Barcelona, 1972, La institución negada y otros escritos. Incluye La condena de ser loco y pobre. Editorial Irrecuperables, 2019. ¿Qué cosa es la psiquiatría? Parma, Administraciones Provinciales di Parma, 1967. ¿Qué es la psiquiatría? Basaglia Franco, editor. ¿Qué cosa es la psiquiatra? Colana Piccola, Biblioteca de Mandi, Torino Einaudi, 1973. Basaglia Franco, editor. ¿Qué cosa es? No, Mori Basaglio Franco y Ongaro Franca morire di classe, la condizione manicome fotografata di Carla Serati, Gianna Berengo, libro fotográfico, Torino Einaudi. Basaglia Franco y Ongaro Franca, la maggioranza di abbiante, Torino Einaudi, 1971. Basaglia Franco, Crimini di pace, Foucault, Goffman, Lane Chomsky, Torino Einaudi, 1971. Basaglia Franco, la psiquiatra alternativa o contra pessimismo del Razzao, ottimismo da práctica, conferencia no Brasil, San Paulo del Brasil, debates en portugués. La condena de ser loco y pobre, alternativas al manicomio o fichas para el siglo XXI, editorial Topia, Buenos Aires. Basaglia Franco, Scritti 1, 1953-1968, da la psiquiatra fenomenológica alla speranza di Siricia, Torino Einaudi, 1981. Basaglia Franco, Scritti 2, 1968-1980, la apertura del manicomio a la nueva ley de subasistencia psiquiátrica. Colana Paperbacks, Torino Einaudi, 1982. Obvious J. y Basaglia F. Franco, 1973. Psiquiatría y antipsiquiatría, Barcelona, Salvat Editores. Basaglia Franco, Mujer, Locura y Sociedad, colección de conferencias pronunciadas en la Universidad de Puebla y Ciudad de México, 1983. Link fuente Wikipedia. Y listo, ha sido todo. Recuerden continuar con más de la revista Psicatud, porque continuamos, estamos en la edición de fin de año, así que recuerden seguir con pendientes de lo que sigue y disfrutar lo demás. Gracias, chao, hasta pronto, nos vemos.